Sí, habíamos visto que había un huésped definitivo donde el parásito llega a ser todo revolutivo. Luego habíamos visto que también hay un huésped intermediario donde el parásito solo hace una parte del ciclo evolutivo. Y el huésped paraténico o transportador es aquel huésped que solo le sirve al parásito como medio de transporte, ¿no? Entonces hasta ahí habíamos visto. Ahora vamos a seguir viendo la terminología. Vamos a hablar de infección. La infección es la entrada y desarrollo de un agente infeccioso dentro de un organismo, ¿sí? Entonces, esta infección ya denota un proceso patológico. La infestación es el alojamiento, desarrollo y reproducción, pero de artrópodos, ¿ya? Entonces, estos artrópodos, por lo general, siempre están en la superficie externa, ya sea de nuestro cuerpo, en los animalitos, en los pelos, ¿no? O pueden infestar la ropa, objetos civiles también. Entonces, cuando hablamos de infestación, siempre nos referimos a una contaminación, pero por artrópodos. Por ejemplo, en épocas de guerra hay infestación con pulgas, ¿no? Porque primero la gente no se baña constantemente, segundo están muy hacinados, ¿sí? Por eso. ¿Qué es la incidencia? La incidencia es el número de casos nuevos de una patología, pero en un periodo determinado, tomando en cuenta la población, o sea, la cantidad de población. Entonces, generalmente la incidencia se expresa en tasas, ¿no? Tasas de incidencia. Eso han debido ver en medicina social, creo, hacen 90 tasas de incidencia. No. O en epidemiología. En epidemia, ¿no? Ya. Ahora, ¿qué es intradermorreacción? Es una reacción de hipersensibilidad frente a la presencia de gérmenes atenuados. Entonces, una reacción de hipersensibilidad, por ejemplo, es las vacunas, ¿no ven? Las vacunas, ¿qué son? Son microorganismos atenuados. Pero ¿para qué nos hacemos colocar vacunas? Para que nuestro cuerpo, frente a estos agentes que obviamente no nos van a causar ninguna patología, genere anticuerpos. Pero aquí en esta intradermorreacción lo que se hace es inyectar generalmente parásitos atenuados. ¿Para qué? Para yo verificar una reacción. Por ejemplo, en el lugar donde yo inyecté, tendría que aparecer una pápula. ¿Y qué me hace suponer a mí eso? De que ese paciente puede estar padeciendo una determinada patología. Entonces, para eso se hace en parasitología esto, de la intradermorreacción. Por ejemplo, en Leishmania se hace la intradermorreacción de Montenegro. Entonces, ¿qué se inyecta? Se inyecta parásitos atenuados de Leishmania, ¿sí? Entonces, se espera más o menos entre 24 y 48 horas. Si en ese lugar donde inyectamos aparece una pápula, este paciente está en un proceso de Leishman, pero es un proceso bien inicial, donde yo puedo hacer un tratamiento exitoso. Porque si la leishmania ya está avanzada, ¿para qué ya hacer la intradermorreacción? Porque ya voy a ver la lesión, ¿no? Entonces, generalmente la intradermorreacción se hace en etapas muy tempranas, ¿ya? Para hacer un tratamiento más eficaz. Ahora, ¿qué es lientería? Lientería son deposiciones, por lo general acuosas, que presentan alimentos mal digeridos. ¿Ya? O sea, ¿qué quiero decir? Alimentos que no fueron digeridos bien y que se ven en la materia fecal, ¿no? Residuos, por ejemplo, de vegetales, de carne, etc. Y entonces se ve a simple vista en las deposiciones. ¿Qué es esteatorrea? Esteatorrea es evacuación
de evacuación fecal, pero con abundante cantidad de grasa. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando hay problemas a nivel de vías biliares. Entonces vamos a ver que las personas que tienen problemas a nivel de vías biliares no tienen un metabolismo apropiado de las grasas. Entonces esa grasa que no fue metabolizada se elimina a través de materia fecal, pero con una grasa entera, no grasa total. Por ello es que las heces que presentan mucha cantidad de grasa siempre son heces de un color especial, medio un amarillo muy pálido, pero muy fétido. ¿Sí? Ahora, ¿qué es letalidad? Es la relación de los casos de muerte en relación a la cantidad de población enferma, ¿no? Entonces, esto también se calcula por tasas, ¿no? Tasa de la letalidad. ¿Sí? Ahora, ¿qué es el mecanismo de transmisión? Es la forma como un agente infeccioso pasa de un huésped a otro. ¿Ya? El mecanismo de transmisión más común en los parásitos es el fecalismo. ¿Qué es el fecalismo? Es la contaminación de alimentos y agua con materia fecal. Entonces, ¿cómo está pasando ese agente infeccioso a la persona? A través del consumo de esos alimentos contaminados, ¿no ven? Entonces, por ejemplo, vamos a ver que otra forma, otro mecanismo de transmisión son las gotículas de saliva. Cuando una persona habla, hay algunos parásitos que están a nivel de boca. Entonces, cuando hablamos, a veces eliminamos las gotículas de saliva. Entonces, ahí también hacemos un paso directo de persona a persona, ¿no? Entonces, no se olvide, igual cuando hablemos de cada uno de los parásitos, siempre vamos a mencionar el mecanismo de transmisión. ¿Ya? Ahora, ¿qué es la morbilidad? Es la relación de personas que padecen una enfermedad específica que tiene que ver también mucho con la cantidad de población. Igual eso se hace mediante tasas, ¿ve? Tasas de morbilidad. Doctora, ¿cuál sería la diferencia más concreta entre mortalidad y morbilidad? Entonces, dime... No, pero es que justo no lo entendía lo de morbilidad y letalidad. Lo de letalidad sería con mortalidad. Claro, es la muerte. Y morbilidad es la cantidad de enfermos. Entonces, letalidad o mortalidad lo tomamos. Mortalidad. Mortalidad es lo mismo que letalidad, pero morbilidad se liga a enfermedad, sí, no a muerte. Ahora vamos a ver los tipos de parásitos. Ya sabemos qué es parásito, ¿no? Ya hemos recalcado. El parásito es un ser inferior que vive a expensas de un ser superior del cual va a obtener beneficios, ¿no? Como alojamiento, alimentación, y que aparte puede generarle un daño, ¿no? Entonces, igual que tipos de huésped, también hay tipos de parásitos, ¿no? Entonces, vamos a hablar de un parásito accidental. ¿Qué es el parásito accidental? Es aquel parásito que está en un huésped no habitual. ¿Ya? O sea, es como una contaminación, ¿sí? Pero que muchas veces no genera una patología. ¿Por qué? Porque ese su huésped no es el habitual. ¿Sí? ¿Eso está comprendido, jóvenes? Ya. Ahora, ¿qué es parásito facultativo? Es aquel parásito que está en materia orgánica en descomposición. Esto es muy frecuente ver en protozoarios, pero también en los hongos. Los hongos no son parásitos, ya son otro tipo de microorganismos, pero que sobreviven en materia orgánica en descomposición. Pero
cuando la gente, ¿no? Porque hay gente que se dedica a buscar cosas en la basura. De repente esta persona que está buscando cosas en la basura tiene heridas, ¿sí? A través de esas heridas pueden ingresar estos parásitos facultativos y generar lesiones ulcerosas en piel. ¿Ya? Entonces a eso se refiere el parásito facultativo. Ahora, ¿qué es parásito obligado? Es aquel que necesariamente en una etapa de su desarrollo permanentemente ejerce una acción parasitaria. Entonces, parásito obligado lo ligaríamos con huésped definitivo. ¿Está entendido? Sí. ¿Por qué? Porque hemos dicho que el huésped definitivo es aquel donde el parásito alcanza su madurez. Entonces, aquí es lo mismo, ¿no ves? Ese parásito sí o sí tiene que estar en un huésped para generar la acción parasitaria, que en este caso sería su acción patógena, ¿no? El parásito temporal es aquel que depende de un hospedero para subsistir y luego lo abandona o cambia de hospedero. Entonces, parásito temporal también podríamos ligarle con huésped temporal. Sí, porque en ese huésped, ese parásito está haciendo una partecita de su ciclo evolutivo. Sí o sí lo requiere. Porque después tiene que pasar a otro tipo de huésped para terminar ese ciclo. ¿Estamos, jóvenes? Sí. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué es predador. El predador generalmente es un ser o un organismo vivo que va a atacar, lesionar y destruir, ya sea a plantas o animales indefensos, ¿no? Entonces, generalmente predador es un animal salvaje, pero que necesita alimentarse, por eso ataca a animales indefensos, ¿no? Entonces, eso en relación a lo que es predador. ¿Qué es la prevalencia? La prevalencia es el número de casos de una infección que existe en un determinado grupo poblacional, ¿ya? Entonces, esta prevalencia se liga mucho a etapas estacionales. A ver, por ejemplo, cuando es invierno hay mucha prevalencia de iras, ¿sí? O cuando es verano hay mucha prevalencia de enfermedades estomacales. Sí, entonces la prevalencia va ligada mucho a los cambios de estación, ¿sí? O también, digamos, a falta de agua en etapas de sequía, digamos, ¿no? Entonces se liga mucho a eso. Bien. Ahora, ¿qué es prevención? Son medidas que el hombre elige para evitar contraer un proceso patológico, ¿no? Entonces, ¿cómo yo prevengo, digamos, un resfriado? De repente utilizando barbijo, ¿no ves? Sería una forma de prevención, ¿sí? ¿Cómo yo puedo prevenir, por ejemplo, el contaminarme de las sarnas? ¿No ven? Porque hay niñitas, no sé si han visto, con heriditas, sarnitas. ¿Cómo puede el compañerito, digamos, prevenir contaminarse de esa sarnita que tiene su compañero? Eso. Evitar el contacto y lavado de manos, ¿no? Frecuente. ¿Sí? La profilaxis ya son conjuntos de medidas que sirven para prevenir o atenuar enfermedades o dolencias. Entonces, generalmente en la profilaxis está también el lavado de manos, pero también está el proceso terapéutico en base a medicamentos. ¿No es cierto? O sea, en etapas, por ejemplo, invernales, se hace consumo de mucha cantidad de vitamina C, digamos, ¿no ves? Para al inicio, sí. resfriar. Entonces, ese es una profilaxis para evitar contaminarse de resfríos, ¿sí?
Entonces, prevención y profilaxis es una tarea que ustedes deben hacer con su paciente. ¿Sí? ¿En qué etapa? En la etapa de educación. ¿No? Entonces, ustedes aconsejan a su paciente, mire, no lávese las manos, use barbijo, qué sé yo. ¿Sí? O consuma este medicamento para evitar contaminarse con un resfriado. ¿Ya? Ahora, ¿qué es un reservorio? El reservorio generalmente pueden ser los humanos, pueden ser los animales, las plantas o el medio ambiente e incluso objetos inanimados donde esté el agente infeccioso y desde donde puede llegar a pasar a un huésped susceptible. Entonces, en este reservorio, este agente infeccioso puede llegar a multiplicarse, ¿no? Entonces, generalmente los reservorios son asintomáticos, no generan sintomatología, pero están portando dentro suyo a un agente infeccioso que puede pasar a otro huésped y sí generar una patología. ¿Sí? ¿Eso está entendido? O sea, un reservorio podría ser un huésped temporal. Podría ser, porque igual no está padre. Solo que eso hay que tener muy en cuenta. El huésped temporal, algunos de ellos sí generan, digamos, una forma infectante. Que sí o sí, cuando pasa a un huésped susceptible, genera una patología. Pero muchas veces no. Pero dependiendo del microorganismo. ¿No ves? Dependería mucho del microorganismo. En parásitos, hemos dicho que sí o sí necesitamos generar forma infectante. ¿Para qué? Para que esa forma infectante, cuando ingrese a un huésped susceptible, genere una patología. Pero el caso, por ejemplo, de bacterias, virus, hongos, no ocurre eso. Entonces, para esos microorganismos, estos reservorios son ideales. ¿Sí? Son ideales. ¿Por qué? Porque basta que pase a otro agente susceptible y ya genera una patología. ¿Sí? Por ejemplo, el suelo es un reservorio de todo tipo de microorganismos, de todo, y más que hay tierra. ¿No es cierto? En el reservorio de agentes infecciosos en el hombre, ¿ya está totalmente activo pero no presenta patología o está una etapa? El reservorio es, por eso, como les dije, para los parásitos, generalmente una persona asintomática. Pero ya está activo, pero no... Claro, o sea, el parásito está activo dentro suyo, pero no está generando ninguna sintomatología. Por eso es que tampoco este humano está haciendo tratamiento, ¿sabes? Porque no tiene molestia. Pero lastimosamente es un potencial agente de transmisión de ese agente infeccioso. ¿No? A eso se refiere. ¿Hasta ahí está entendido? ¿O hay alguna duda? Ya, ahora veremos qué es resistencia. Casi un poquito bajen el volumen, ¿ya? Un poquito bajen el volumen, por favor. Ya, ahora, ¿qué es la resistencia? Es el conjunto de mecanismos que algunas especies generan para evitar ser invadidos por un agente infeccioso, ¿no? Entonces, nosotros, los humanos, tenemos muchos mecanismos de resistencia, ¿sí? Empezando de barreras simples, como por ejemplo la saliva de la boca, ¿sí? Pero también tenemos barreras importantes como las celulares, manifestadas en la presencia de los leucocitos, ¿no? Entonces, todas
todas estas barreras van a ofrecer resistencia para la invasión de un agente infeccioso. ¿Ya? Ahora, ¿qué es saneamiento ambiental? Son medidas básicas para evitar contaminaciones, pero a nivel del medio ambiente. Entonces, un ejemplo de saneamiento ambiental. ¿Qué medidas de saneamiento ambiental podríamos decir? Cuando en el COVID pasaban con las cisternas, eso era un saneamiento, ¿no? ¿Perdón? Cuando en el COVID pasaban por las calles con las cisternas, era Eso saneamiento. podría ser, ¿no? O sea, las generaciones que se hacían, ¿no? Ajá. Ahora, ¿qué es serología? La serología es una prueba de laboratorio, ¿no? Sí, terrible. Es una prueba de laboratorio que se basa en verificar la reacción antígeno-anticuerpo. ¿Ya? Entonces, ustedes todo el tiempo van a pedir pruebas serológicas, todo el tiempo. O sea, especialidad a la que se vaya, siempre hay necesidad de hacer pruebas serológicas. ¿Sí? Entonces, ahí el laboratorio les informará si ese paciente tiene títulos altos de IgM, de IgG o lo que ustedes quieran. ¿Ya? Entonces, eso es una reacción serológica, una prueba de laboratorio donde se verifica la reacción antígeno-anticuerpo. De hecho, el antígeno siempre es representado por el microorganismo y el anticuerpo son las inmunoglobulinas que nosotros generamos, ¿no? Entonces, ¿qué es sinantropismo? Es la característica de algunos animales que de hecho son de vida silvestre, pero que se aproximan mucho a los lugares donde habitan los humanos. ¿Y por qué ocurre esto? Porque nosotros los humanos invadimos áreas que supuestamente es solo para animales silvestres. Entonces, estos animales al ver que van perdiendo su hábitat, van perdiendo la forma de alimentarse, tienen que buscar más que todo alimento y por eso es que se acercan mucho a los humanos, ¿no? Entonces han debido ver, por ejemplo, cuando hay incendios en bosques, Sí. ¿sí? Entonces animales como por ejemplo los osos, leones, esos se han ido acercando mucho a las ciudades. ¿Por qué? Porque buscaban alimento. Habían perdido el lugar donde ellos conseguían el alimento, ¿no? Entonces ese es el sinantropismo. ¿Qué es SP? SP es el término que se usa cuando nosotros necesitamos diagnosticar un género determinado de microorganismo, pero que no conocemos su especie, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en parasitología se habla mucho de SP cuando se verifica la presencia de las tenias. ¿Ya? Entonces, las tenias son cestodos, ¿sí? Y vemos que dentro del género de las tenias hay 3 especies. Pero cuando se hace la observación en el microscopio, no se reconoce especies. Ya solo se reconoce el huevo, pero no sé si esa será una tenia solium, si será una tenia saginata, no lo sé. Entonces, como no reconozco la especie, yo pongo huevo de tenia SP. O sea, sin especie conocida. ¿Ya? Ahora, ¿qué es susceptible? Es la persona o animal que carece de resistencia contra la invasión de un agente infeccioso. ¿Ya? Entonces, de hecho, si no tiene resistencia, este es fácil de ser invadido y de generar una patología. Generalmente los organismos susceptibles, hablando de los humanos, son aquellos que padecen alguna enfermedad de base, ¿no? Por ejemplo, cáncer, por ejemplo, los diabéticos, los que padecen el VIH, ¿no? Entonces son más susceptibles ellos a generar muchas patologías. ¿Sí? ¿Hasta ahí está entendido, jóvenes? ¿Sí? Ya. Entonces vamos a hablar ahora de
la naturaleza del parasitismo y vamos a hablar de asociaciones biológicas entre individuos de una misma especie. Entonces, ¿a qué nos hace suponer asociar? Asociar es estar, ¿no? Unirse a un grupo. Entonces, cuando hablamos de asociaciones de individuos de una misma especie, vamos a hablar siempre de sociedades y de colonias. ¿Qué es la sociedad? Son individuos de una misma especie que viven juntos, pero que conservan su individualidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien estos individuos están todos juntos, pero si uno de ellos quiere abandonar ese grupo, lo hace y no pasa nada. O sea, sobrevive. A eso se refiere, ¿no? Entonces, aquí por ejemplo está la manada de lobos. Los lobos siempre andan en grupo. ¿Pero por qué? Porque les es más fácil estar en grupo para atrapar a su presa. Pero si uno de esos lobos quiere formar otro grupo, se va de ese grupo e igual puede sobrevivir, ¿no? Ahora, las colonias en cambio son diferentes. Estos son individuos que viven juntos pero que tienen un alto grado de interdependencia. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si se alejan del grupo, mueren, no sobreviven. Y aquí vamos a hablar de las abejas. Las abejas siempre tienen que volver a su colonia. Siempre deben estar dentro de su colonia. Si la abeja por alguna circunstancia se desorienta y ya no ubica su colonia, se muere directamente. Entonces, depende sí o sí de todo ese grupo. Esas compañeras, ¿qué clase tendrán, no? ¿De qué clase son? ¿Qué clase tienen, chicas? Bajen su volumen, no me dejan avanzar, los chicos no entienden aquí nada, por favor. Atrás debe ser complicado escuchar. ¿Hasta ahí está entendido? Me van a pasar, ¿ya? Estoy segura. ¿Hasta aquí está entendido? Ay, hablar a, no sé, cualquier muchacho. Qué pena. Ya. Ahora vamos a hablar de las asociaciones de individuos de diferentes especies. Y aquí vamos a hablar de la simbiosis o mutualismo. Entonces, esta simbiosis, no, qué malos son, ¿no? De verdad, qué infantiles. No parecen universitarios, sí. Parecen chicos de colegio. Ya, entonces, la simbiosis o mutualismo es una relación muy cercana, beneficiosa para todos los del grupo. Simbiosis y mutualismo puede ser solo entre dos organismos vivos. Pero esa simbiosis es beneficiosa para los dos. Ambos obtienen un beneficio. ¿Sí? Entonces, dentro de lo que es la simbiosis o mutualismo, podríamos hablar, por ejemplo, de lo que ocurre en nuestro cuerpo. En nuestro organismo, por ejemplo, tenemos microorganismos que son muy buenos y que nos brindan muchos beneficios. Por ejemplo, a nivel de tubo digestivo, la flora bacteriana. La flora bacteriana, si bien se aprovecha de nosotros porque está dentro de nosotros, puede sobrevivir dentro de nosotros, pero también nos brinda un beneficio. ¿Cuál es este? El que nos ayuda a generar un equilibrio en cuanto a lo que es el metabolismo. ¿Sí? Entonces, eso es simbiosis. Cuando dos especies diferentes obtienen un beneficio mutuo, ¿no? ¿Qué es el inquilinismo? Es cuando una especie se refugia temporalmente dentro de otra, pero no le causa daño.
O sea, el inquilino es aquel que solo obtiene alojamiento, pero sin generar daño. Ahora, ¿qué es el comensalismo? Eso quiero que entiendan bien, jóvenes, porque en todos los parásitos que hablemos siempre vamos a hablar de agentes patógenos y de agentes comensales. ¿Sí? Entonces, el comensalismo es cuando una especie se beneficia de otra, no le ofrece nada a cambio, pero tampoco le daña. Entonces, ¿qué obtiene? ¿Qué entendemos en el diccionario? ¿Qué es comensal? Comensal es aquel que va a comer en un lugar, ¿no ves? Así se define en el diccionario comensal. Entonces, aquí, ¿qué podríamos decir? Que esta especie se está beneficiando de otra para obtener su alimento, pero no le hace daño. No. Absolutamente, no le hace daño. ¿Sí? Entonces, así definimos comensalismo. Y van a ver que cuando veamos parásito por parásito, vamos a ver que dentro de ese grupo grande de parásitos hay patógenos y hay comensales. ¿Ya? Ahora, ¿qué es parasitismo? Es cuando una especie se beneficia de otra, pero le genera un daño. ¿Ya? Entonces, acá vamos a hablar mucho de los parásitos patógenos. ¿Sí? Pero aquí también hay que ser bien claros. Un comensal puede volverse patógeno. ¿Cuándo? Cuando el huésped que lo alberga baja en sus defensas. Entonces, este que era inofensivo se vuelve un agente oportunista, porque está viendo la oportunidad de generar un daño. ¿Por qué? Porque esa otra especie que lo alberga está debilitada. Entonces, puede que un comensal se convierta en patógeno, pero siempre y cuando la otra especie esté bajo el defensas, no ofrezca la resistencia. ¿Sí eso está entendido? ¿Puedes volver patrón? ¿Qué? Los que hacen inquilinismo. ¿Pueden volver patrón? Sí. Igual. Tanto los inquilinos como los comensales podrían generar patogenicidad, pero siempre y cuando su agente, o sea, la otra especie esté muy debilitada. ¿Sí? ¿Con quién pasan por Dios? Otros sí. Ya me pasa por el doctor. ¿Por qué no está bien? ¿Alguna pregunta? ¿Cuál es la diferencia entre inquilinismo y comensalismo? Es que en el inquilinismo es solo obtención de alojamiento. Y el comensalismo Alojamiento y igual sería alimento. alojamiento, pero aparte de eso obtiene Alimento. alimento. Sí, eso sería. Bueno, aquí tenemos ejemplos más contundentes. La compañera, a ella le voy a mandar a solucionar los problemas. A mí no me hace caso, a ella sí. Ya. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos ejemplos del mutualismo donde, por ejemplo, vemos a un rinoceronte y a un pajarillo. ¿No ves? Entonces, ¿qué está haciendo acá el pajarillo? Le está despulgando. ¿No ves? Entonces, él le está dejando, no está dañándole. ¿Por qué? Porque está obteniendo un beneficio. Sí. Pero el pajarillo también está obteniendo alimento. ¿No ves? En cambio, el comensalismo, hemos dicho que solo se beneficia en cuanto a la alimentación. Aquí, por ejemplo, es un nido, ¿no? Entonces, de repente este pájaro está obteniendo un alimento que existe en este nido. O de repente está obteniendo alimento de esa planta. ¿Sí? ¿Estamos? O comensalismo, también podríamos indicar en cuanto a que
este animalito se va a servir de ese lugar donde ha hecho su nido. ¿Por qué? Podríamos decir que está obteniendo también alojamiento, pero esas, las hojitas o no sé lo que hay ahí, también les sirve como Protección. para poder alimentar al vecino y llegar a nuestra. Y el parasitismo es ya generar un daño, ¿no? Entonces, acá por ejemplo vemos un perrito y una pulga. La pulga vive en la superficie externa del perro, pero se alimenta de sangre y a la larga puede generar problemas en el perro. ¿Ves? A eso se refiere. Oh. Entonces aquí está como un resumen de todo lo que hemos hablado de las asociaciones, tanto asociaciones de individuos de una misma especie y de diferentes especies. ¿Ya? Lo creo que está acá. Ahora vamos a ir a la clasificación clínica de los parásitos. Entonces a los parásitos se los clasifica de acuerdo a algunas características. Entonces, ¿cómo yo clasifico? Tomando en cuenta primero su morfología. Tomando en cuenta la morfología, yo clasifico protozoarios, enelmitos y en artrópodos. ¿Y cómo hago esta clasificación? Porque los protozoarios son seres unicelulares. El helminto ya es un ser pluricelular. ¿Ya? Y el artrópodo ya es un ser más desarrollado. ¿Por qué? Porque ya es un ser con exoesqueleto, ya es un ser que tiene patas, que tiene alas, que tiene antenas, que tiene quelíceros, o sea, mucho más desarrollado. ¿Ya? Entonces, no se olvide, lo más básico, digamos, dentro de esa clasificación son los protozoarios, que son seres unicelulares. Luego vienen los helmintos, que son parásitos pluricelulares, y donde vamos a ver que hay división entre nemátodos y platelmintos. Todos los helmintos son llamados gusanos. Por eso aquí ven la imagen de un gusano. ¿Ya? Los nemátodos son gusanos cilíndricos y los platelmintos son gusanos planos, pero todos son gusanos. ¿Sí? Y los artrópodos, como les dije, un ejemplo claro de un artrópodo es la mosca. La mosca es un parásito, pero pertenece a los artrópodos. ¿Estamos? Luego se puede clasificar también de acuerdo al grado de parasitismo. Entonces, si tomamos el grado de parasitismo, se clasifica en parasitosis temporal facultativa y en parasitosis permanente u obligatoria. Entonces, aquí recuerden la clasificación de los parásitos y de los huéspedes. ¿Sí? Ahora, también clasificamos de acuerdo a la topografía. ¿Cómo se clasifica? En ectoparásitos y en endoparásitos. ¿Qué quiere decir ectoparásitos? Aquel parásito que esté en la superficie externa del cuerpo, fuera, ¿ve? En cambio, endoparásito, aquel que está dentro del cuerpo. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a lo que vayamos viendo, vamos a hablar de ectoparásito o de endoparásito. También hay una otra clasificación tomando en cuenta la localización en sistemas y órganos. Entonces, ¿cómo clasificamos? Clasificamos en enteroparasitosis, aquellas parasitosis donde el parásito está en tubo digestivo. Clasificamos en histoparasitosis cuando el parásito está en tejido. Clasificamos como hemoparasitosis cuando el parásito es habitante de torrente sanguíneo. Y clasificamos en ectoparasitosis cuando el parásito es habitante de piel, pelo o cabello. ¿Ya? ¿Eso está entendido, jóvenes?
Entonces hay que saber la clasificación según la morfología, según el grado de parasitismo, según la topografía y según la localización en sistemas y órganos. ¿Sí? A ver, un ejemplo les doy. Malaria, ¿sí? Es una enfermedad que es causada por plasmodium, ¿ya? El plasmodium generalmente siempre se introduce dentro del glóbulo rojo, es allí donde lo encontramos. ¿Qué tipo de parásitos sería según la localización en sistemas y órganos? Hemoparasitosis. Hemoparásito. Eso. Y si yo digo que el parásito es habitante de vías biliares, Enteroparasitosis. enteroparásitos. Sí. Ahora vamos a hablar de la nomenclatura de las parasitosis. Entonces, a los parásitos, los taxonomistas los clasifican desde lo que es más grande hasta lo que es lo más pequeño. Entonces, lo más grande es el rey. ¿Vale? Vamos a ver que todos los parásitos pertenecen a un determinado rey. Luego viene el filum, la clase, orden, familia, género y especie. Nosotros, bueno, en cada tipo de parásitos que hablemos vamos a hablar un poquito del filum, la clase, pero a lo que nos vamos a abocar es al género y especie, ¿ya? Porque eso es lo que interesa. Entonces, para nombrar a los parásitos se toma en cuenta el nombre científico. Entonces se pone primero siempre el género, que siempre debe ir en mayúscula, y luego la especie. ¿Ya? Hay algunos parásitos que solo es uno, entonces solo hay una especie. En cambio en otros hay muchas especies. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá está la entamoeba cobra. El género, o sea, lo que agrupa todas las amebas es entamoeba. Pero dentro de las amebas hay muchas especies. Acá tenemos una, entamoeba cobra. ¿Ya? Ahora, las patologías que generan los parásitos antiguamente se nombraban tomando en cuenta el nombre del parásito más una terminación que era la iasis. Por ejemplo, sí. Ahorita si no supiéramos que es coli sería entamoeba SP, ¿verdad? No, es que SP solo se usa en determinados parásitos. Ya. En coli sí o sí tenemos que nombrar la especie, sí. Es que SP se usa más que todo en el laboratorio. ¿Por qué? Porque en el laboratorio cuando hacen la visualización de los parásitos, en algunos parásitos nunca van a reconocer especie. Entonces ellos ya saben. Entonces ahí ellos sí usan SP. Pero en las amebas siempre se reconoce a la visualización las especies. Entonces tienes que nombrar por su especie. ¿Ya? Cuando vayamos viendo uno por uno los parásitos, ahí yo les voy a decir cuáles se usan SP y cuáles tienen que ir con el nombre de la especie. ¿Ya? Ahora, en cuanto a las patologías, vamos a ver que las patologías tienen que terminar en iasis, pero eso era antiguo. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso, si es una patología causada por entamoeba histolítica, porque esa es la única patógena, ¿cómo llamaríamos? Es una ameba. Entonces sería amebiasis. Eso era antes. Pero actualmente se ha hecho una recomendación por la SNOPA para estandarizar la terminación. Y ahora ellos dicen que ya no usemos iasis, sino que usemos osis. ¿Ya? Entonces, si es una infección por amebas, se deberá decir amebiosis. Osis, ¿no ves? En singular. ¿Sí? O yardiosis. ¿Estamos? ¿Sí? Pero hay enfermedades que ya tienen establecidos los nombres y no se cambian. Una de ellas es la malaria.
La malaria desde siempre se ha conocido como malaria o paludismo y no se usa el nombre del parásito. Porque ¿quién es el parásito causante de la malaria? Plasmodio. Entonces no podríamos decir plasmodiosis, no se puede. Entonces ya está establecido el nombre y se conoce como malaria directamente. ¿Ya? Bueno, hasta ahí está entendido con eso. Ya. Ahí termina el primer tema. ¿Ya? Pero vamos a avanzar algo del segundo, por favor. ¿Qué hora es? 11. ¿11? Oh, no me digas eso. Me he atrasado con esta bendita computadora. ¿Hasta qué hora tenemos? Ya, unas 2 diapositivas del segundo tema nomás avanzaré ya. Por si acaso el microparcial va a ser el jueves 21, ya no el lunes 18. Jueves 21, ¿ya? Gracias, doctor. Hasta donde lleguemos el lunes, ¿ya? Ujú. Pero ya hoy día voy a subir los temas para que vayan leyendo. ¿Ya, chicos? Ya. Entonces el tema 2 es mecanismos de acción inmunológica parasitaria. Ay, pero en este grupo, ¿cuántos serán, no? Deben faltar, ¿o no? 32. 32 están añadidos en el grupo que creó. No, y en la plataforma. Ah, no. No puedo entrar en la plataforma. Intenta. No, yo no, también no pude. 32, pero aquí en la lista no tengo 32. Cuando usted llegó salieron. 2, 4, 6, 8, 10, 14, 30. Ah, recién han llegado los cartones. Con usted es 31 más otro 32. En la plataforma está 32. No, en la lista que ella añadió para el grupo. En la plataforma somos 38. Por si acaso, pero microparciales no hay extemporáneos. Sí. Si no dieron, no dieron y pierden 20 puntos. Quizás se cambiaron de grupo y todavía no saltaron los cambios. ¿Hasta cuándo? Pero las Esta semana más es, esta semana más. inscripciones. Mañana es el último día y después ya se actualizan las listas y así queda. Thais, ¿no te has anotado? Sí. ¿Eres Thais o la isla? Razón, en el grupo práctico no encontraba tu nombre. Pensé que eras Thais, porque hay una Laís y yo le he puesto ausente. Ay, toda Laís eres, ¿no? Sí. Me he confundido, te voy a poner presente, ¿ya? Ya. Chicos, pero si les conocen a los otros compañeros que aún no están, avísenles. Ya tenemos examen. Ya, entonces vamos a ver los mecanismos de acción inmunológica parasitaria. Pero antes, ay, Doctora, ¿no es selección múltiple o cuestión de café? de todo. De todo. Ya. Bueno, entonces el parásito bajo la forma infectante puede llegar al huésped de 2 formas. Una forma pasiva y una forma activa. ¿A qué se refiere la forma pasiva? Cuando el parásito llega a través de vía oral. ¿Y cómo llega a través de vía oral? A través de alimentos contaminados con materia fecal. ¿Ya? O sea, vía pasiva se refiere a que necesita sí algo que les lleve al huésped. ¿Ya? Y la otra forma, que es la forma activa, es una forma donde el parásito por sí solo ingresa al huésped susceptible. ¿Y cómo podría ser eso? En esto vamos a hablar mucho de las larvas. Las larvas están en el suelo, reptan,
ingresan al humano a través de pies descalzos o manos que están en contacto con el suelo. ¿Ya? Entonces, ¿pero qué hace esa larva para ingresar? Perfora piel. Entonces, por eso es una forma activa de ingreso. Y lo hace a través de vía cutánea. ¿Ya? Ahora, una vez que ha ingresado mi parásito, necesitamos que el huésped genere barreras, porque el humano no va a quedarse así impávido, ¿no ve? Siempre ofrece barreras. Entonces, la primera barrera es la barrera abiótica, donde vamos a hablar del pH, temperatura, presión de oxígeno. Si esta barrera es atravesada libremente, el parásito debe seguir su avance. ¿Ya? Generalmente lo que pasa es que la forma infectante es una forma, ¿sí?, que está en el suelo. ¿Ya? Entonces aquí vamos a hablar un poquito, por ejemplo, de lo que es la entamueba histolítica. La entamueba histolítica tiene como forma infectante al quiste. ¿Qué es el quiste? Es una estructura redondeada, obvio que es microscópica, no vayan a pensar que se ve, no, que tiene una membrana externa muy gruesa y que dentro suyo tiene a los núcleos. Entonces este quiste, que es mi forma infectante, tiene que contaminar los alimentos, porque si contamina una zanahoria o contamina mi agua que voy a beber, ¿ya? ¿Sí? Entonces, ¿cómo puede contaminar esto? ¿Sí? De repente porque una mosca se posó en esa materia fecal, la mosca fue luego a posarse en los alimentos y se limpió y derramó esa materia fecal que arrastró en las patitas y contaminó mi alimento y mi agua. Entonces, estos alimentos contaminados, si yo los consumo crudos, por ejemplo, la zanahoria, ¿sí? Entonces, ¿por dónde va a ingresar? Por la boca. ¿Qué es lo que va a pasar? En la boca la saliva de repente ofrezca una barrera, pero el quiste es muy amplio, a través. ¿Dónde llega? Llega al estómago. Y en el estómago, por acción de los jugos gástricos, este quiste pierde la membrana. Entonces esa membrana se diluye. Y solo quedan libres los núcleos. Pero estos núcleos siguen avanzando. ¿Dónde llegan? Al intestino delgado. ¿Qué es lo que pasa acá? Empieza la reproducción. Cada núcleo, por fisión binaria, va a generar 2 células. ¿Y cuáles son esas células? El trofozoide. Entonces genera 2 trofozoides. Este trofozoito tiene que seguir avanzando. ¿Por qué? Porque su hábitat es intestino grueso. Y en intestino grueso se forman miles de trofozoitos. Miles. ¿Por qué? Porque esa forma de trofozoito es la que debe generar la patología, no así el quiste. El quiste solo genera el proceso de contaminación. En cambio, el trofozoito es el que va a generar la patología. ¿Estamos? Entonces, mi parásito ha atravesado todo eso. Desenquistamiento es eso, meter la membrana y liberar los núcleos. ¿Por qué? Porque los núcleos son los que van a iniciar el proceso de reproducción para generar los trofocitos. ¿Sí? Entonces, una vez que ya llegó a su hábitat, que es intestino grueso, tiene que haber otra barrera. ¿Cuál es esa?
la barrera inmunológica. Ya, entonces, acá, frente a estos antígenos que son los parásitos, nosotros generamos anticuerpos. ¿No ven? Pero también hay otras barreras como el complemento y la acción de las células fagocitarias. ¿Quiénes son células fagocitarias, jóvenes? O sea, las células blancas. ¿No ven? Entonces, pero eso ya es ya en su hábitat, donde se está causando Cuando daño. comienza patología. ¿No ven? ¿Qué hora es? 11 y 10. Ya, ya terminamos. Pero a ver cuánto me falta. Ay, no puedo. Ya, el lunes Avanzamos. voy a ir temprano a pedir computadora para que no me cause los mismos problemas. Ya, entonces me estoy quedando en mecanismos de agresión. De parásitos. Por si acaso, si Steve tiene, yo les sugiero